Bajo el rubro de morfología interna agrupamos, como les dije recién, todo el tema del funcionamiento que hace el crecimiento y desarrollo del animal. Los insectos y los artrópodos en general son animales ya complejos, o sea, tienen una estructura ya, una organización en sistemas de órganos, o sea, son muy complejos, no son para nada primitivos, y bueno, y muchas de su funcionamiento es bastante parecido al de los vertebrados. Entonces, bueno, vamos a ver un poco todos estos temas. Bueno, esta diapositiva ya la habíamos visto en alguna clase, muestra cómo es la conformación interna, de cómo están situados los distintos órganos dentro de un insecto, ya que ya explicamos de que lo que nosotros vemos es su exoesqueleto, es formado por cutícula, e internamente van a estar todos los órganos. Primero que va a haber una cavidad general del cuerpo, va a haber impaginaciones que va a permitir, por ejemplo, la inserción de músculos, pero digamos, para todo lo que es un funcionamiento, por ejemplo, músculos van a tener para mover las patas, para mover las alas, para mover las antenas. Ustedes todo eso que vieron de la tucura y la chincha alimentándose, todo movimiento que ustedes ven está realizado por un músculo interno que está inserto, tiene un origen y una inserción y que al contraerse provoca el movimiento. Bueno, vimos algo de aparato digestivo hoy, ¿no? El aparato digestivo que comienza en la boca con el intestino anterior. Bueno, pueden haber nombres parecidos como faringe, esófago. Es este rosadito que está acá, anaranjadito va. Que como les dije en la clase pasada, en insectos adultos, digamos, como el tórax está, como ven ustedes, muy ocupado por los músculos del vuelo y del movimiento de los apéndices locomotores, suele en esta parte el intestino anterior, digamos, pasar como un pequeño tubo y la mayor parte de las actividades del aparato digestivo están dadas en el abdomen, que es como que el más flexible, la que permite, por ejemplo, si ingresa comida, ampliarse debido a estas zonas de cutícula más blanda que tiene. Ustedes vieron también en la tucura cómo al comer el abdomen se iba moviendo. ¿Por qué? Porque interiormente, no le den mucha bolilla a estos nombres porque estómago no tienen digamos, intestino anterior, intestino medio e intestino posterior. El intestino medio, que es el que está acá más desarrollado en el abdomen, es, como dije recién, en el que se producen los efectos tanto de digestión, o sea, es un epitelio interno que tiene células que emiten enzimas para la digestión y células que absorben los nutrientes. Obviamente, como no existe un sistema circulatorio, directamente los nutrientes pasan a la cavidad general del cuerpo que está llena con esa hemolinfa, entre paréntesis, entre comillas, porque tampoco es sangre, es un líquido nutritivo, digamos, que va a bañar todos los órganos. Y va a terminar en el recto y el ano, que como dijimos, tanto el intestino posterior, el intestino posterior como el intestino anterior están recubiertos interiormente con cutícula. Por lo tanto, si ustedes utilizan un insecticida, hay productos insecticidas que actúan por ingestión, o sea, el insecto los tiene que comer. Por lo tanto, van a ejercer su acción en el intestino medio, que es el que tiene el epitelio, digamos, hacia la luz del tubo digestivo. Bueno, el sistema circulatorio creo que éramos la clase pasada, o sea, es simplemente un vaso contráctil que está en la parte superior de la cavidad general del cuerpo, que lo que va a hacer es hacer circular un poco eso hemolinfa para que bañe todos los órganos. Bueno, acá ya les hablé, ¿no? En amarillo está el sistema nervioso, que nos vamos a dedicar bastante al sistema nervioso. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora con los siguientes diapositivas. Sistema respiratorio. Yo les adelanté la clase pasada, creo que en la anterior no está definido, no. El sistema circulatorio es un sistema respiratorio traqueal. ¿Qué significa eso? Ya dijimos que la sangre, la hemolinfa, no tiene una función respiratoria, o sea, no es como nuestros glóbulos rojos que llevan el oxígeno y sacan el dióxido de carbono de los tejidos. Acá eso no existe.
Entonces, su sistema es una serie de tubos, una especie de tubería que comienza en los espiráculos que están a los costados del abdomen, eso lo habíamos visto en una foto anteriormente. Hay un par de, o hay uno de cada lado de los segmentos del abdomen y a veces en alguno de los torácicos, que acá en este esquema estará acá, este espiráculo puede abrirse y cerrarse. Y bueno, básicamente ese espiráculo va, que está recubierto de cutícula, pero de cutícula en su interior está recubierto de cutícula. Es como una invaginación, como, un poco como lo dije recién de los intestinos. O sea, como que la cutícula se invaginó como si fuera un dedo de un guante hacia adentro, de modo que lo que está a la luz de ese tubo está recubierto de cutícula y la epidermis estaría hacia la cavidad general del cuerpo. Entonces, eso, por esos espiráculos entre el aire hay una tráquea troncal, digamos, de cada lado que se va a ir dividiendo cada vez en, como está acá, en tubos más finitos hasta llegar casi a nivel celular. Esto que tienen acá, que vendría a representar un músculo, y esto que está acá vendría a representar los núcleos de las células de ese músculo, ¿no? O sea, hay una división traqueal cada vez más finita en traqueolas a nivel celular. Y el aire, porque es lo que entra es aire, obviamente, es con un 21% de oxígeno, va a llegar en forma gaseosa a los tejidos y va a entrar por difusión a las células. Y por difusión va a salir el dióxido de carbono y gases que van a volver por el mismo camino. En estado gaseoso, aire. Aire más o menos concentrado con oxígeno, dióxido de carbono. Tiene algunas, el saco de aire, bueno, hay mucho de esto, o sea, estructuras que son un poco para hacerle almacenamiento, para hacer más liviano al animal, bueno, varias funciones. Bueno, y acá que tiene, acá es otro esquema de lo mismo, o sea, el espiráculo entre el oxígeno, sale el dióxido de carbono, se va dividiendo cada vez más hasta llegar a nivel del músculo. Bueno, son fotografías electrónicas de estas tráqueas. Todo lo que tiene cutícula, ya sea el exoesqueleto externo, ya sea la parte anterior y posterior del intestino digestivo, como las tráqueas, como tienen cutícula, cambian cada vez que el insecto muda. Todo lo que tiene cutícula cambia cuando el insecto muda. Obviamente no es lo mismo una tucurita recién nacida que una tucura grande y va a necesitar un sistema traqueal más grande. Por lo tanto, también va a mudar ¿dónde está el cursor? Toda la parte interna, ¿no?, de estos tubos, que es la que tiene cutícula, va a mudar y cambiar. Hay algunos productos insecticidas, como aceites minerales, creo que ya lo había comentado, o estos preparados caseros u orgánicos con jabón potásico, esas cosas que actúan a nivel de asfixia, pero no de asfixia celular, sino porque tapan la entrada, tapan la entrada de los espiráculos. Entonces se producen sustancias viscosas y el insecto no puede respirar porque no puede entrar ese aire gaseoso al interior de su sistema traqueal. O sea que la boca y la cabeza no tienen nada que ver con la entrada de aire que se produce siempre a nivel de los espiráculos, sobre todo abdominales. Puede haber uno o dos en los segmentos torácicos, pero no siempre. Bueno, esta bonita fotografía, lo que se hizo, el que la hizo es, no sé si es una especie que tiene la cutícula media transparente o algún procedimiento, es fotografiar el sistema traqueal de esta larva en particular, ¿no? Entonces, todas las divisiones que tiene. Repito, ahí va a pasar el oxígeno, no el oxígeno, el aire en forma gaseosa. Nosotros en los vertebrados que tenemos pulmones, el aire llega hasta nuestros pulmones e intercambia en los alvéolos pulmonares los gases con el sistema circulatorio. Y es el sistema circulatorio es el que va a llevar el oxígeno a los tejidos. Acá no existe eso. Aparato reproductor.
Bueno, creo que se los había comentado, pero los insectos son evolucionados en ese tema. La gran mayoría, aunque hay excepciones evolutivas, ¿no? Eh, son, tienen una reproducción sexual, lo vamos a ver más en el práctico ontogenia, pero tienen, digamos, binarios, individuos machos e individuos hembras. Y más o menos todo tiene la misma estructura como en todos los animales. ¿No? Quería conseguirles una foto bien con los órganos, pero no la conseguí. Pero digamos, en el caso del macho tenemos los testículos, que son las glándulas productoras de espermatozoides. Ay, se me va el cursor. El vaso deferente, tiene vesículas seminales que aportan sustancias nutritivas a los espermatozoides. Glándulas accesorias, bueno, eso no nos vamos a meter demasiado, pero no siempre, digamos que el pasaje de espermatozoides a la hembra se da como en mamíferos, o sea, a veces es más como los mamíferos, más líquido, pero a veces se forman paquetitos de esperma, que se llaman espermatóforos, que son que la hembra se los coloca ella misma, ¿no? Hay toda una historia de eso, pero por eso tiene estas glándulas y la mayoría de las veces hay un órgano intromitente o pene o ediago, también llamado, que va a entrar en el caso de la hembra que así requiera ese tipo de reproducción. Y en el caso de la hembra también vemos los mismos órganos que cualquier animal superior. Ovarios que van a producir los óvulos, que van a ir largando hasta llegar a la vagina. Glándulas accesorias, vamos a ver en la clase de ontogenia que los huevos son ovíparos básicamente, es muy raro otro tipo de multiplicación. A veces se ponen en llamadas ootecas, que son conjuntos de huevos protegidos de determinada manera, para eso necesitan glándulas accesorias. Y sí, es muy común en insectos esto que está acá que se llama espermateca. ¿Qué es una espermateca? Bueno, es un depósito de esperma. Entonces, muchas veces pasa que se produce la cópula una sola vez, en el caso de insectos, y la hembra guarda en espermateca, sobre todo en insectos sociales que viven mucho tiempo, los espermatozoides para ir utilizándolos a lo largo del tiempo, ¿no? Estas estructuras, hay estructuras que también son cuticulares. Bueno, acá está, digamos, más desarrollado el tema, ¿no? Los ovarios con las ovariolas que van largando los óvulos. La espermateca está acá, glándulas accesorias para mantener los espermatozoides vivos. Y la curiosidad que existe acá, no, primero voy a hablar del macho, bueno, los testículos, los vasos deferentes, glándulas accesorias, el conducto eyaculador y el ediago o pene. La curiosidad, que es muy útil para los que hacen sistemática, es que muchas de estas estructuras, sobre todo la parte de vagina y espermateca y el ediago o pene, son estructuras cuticulares, o sea, están revestidos de cutícula, que es lo que le da, digamos, la forma. Y como tiene cutícula, ¿qué pasa? Que persiste en el tiempo. Una vez que el insecto muere, todo lo que es cutícula, si no se lo comen otros bichos, persiste. Si se lo almacena adecuadamente, persiste. Entonces, todas estas estructuras reproductivas son importantes para la descripción de especies y la asignación de nombres a especies nuevas. O sea, acá los que hacen sistemática, siempre cuando se descubre una especie nueva, tiene que haber una descripción de la genitalia, se llaman los órganos genitales que tienen cutícula. ¿Por qué? Les explico brevemente. La mayor parte del aislamiento reproductivo que tienen los insectos se dan por la genitalia porque tienen lo que se conoce como un mecanismo de llave-cerradura. O sea, determinada estructura intromitente del macho, de agua y todas estas cosas que tiene alrededor, va a calzar exactamente en la estructura cuticular de la hembra, su vagina, espermateca, etc. O sea, para poner su esperma, para llenar la espermateca de la hembra de una especie, el ediago tiene que tener determinada forma que calce justo, como si fuera una llave y una cerradura. Y solamente eso va a suceder en el caso de que sea un macho y hembra de la misma especie.
y no se da si son de distinta especie. Entonces, la forma y estructura de esta genitalia es típica de la especie. Nosotros no vamos a ver genitalia, pero bueno, los que hacen entomología sistemática le dan mucha importancia a estas estructuras. ¿Por qué? Porque tienen dos cosas importantes. Primero, que es propia de la especie, y segundo, que se conserva luego de que el insecto murió. Entonces puede quedar en un museo, en un repositorio, como referencia para cuando hablamos de determinada especie, o después empiezan a cambiar de género, de especie, qué sé yo. Esa es la clave. Y ahora pasamos a lo más gordo de esta clase, que es sistema nervioso. Ustedes saben que una gran cantidad de insecticidas actúan a nivel del sistema nervioso. Y les adelanto que el sistema nervioso de los insectos, si bien puede parecer muy distinto al nuestro, en realidad el funcionamiento es muy parecido. Por eso hay que tener especial precaución en los insecticidas que actúan a nivel nervioso, porque no solo pueden matar a los insectos, sino a nosotros también, y bueno, a otros mamíferos, vertebrados, peces, además de los propios insectos, ¿no? Bueno, en esta parte vamos a ver un poco, digamos, la morfología, y después en la otra presentación un poco el funcionamiento. Bueno, ya dijimos al principio que el sistema nervioso está formado por una serie de ganglios concentrados en la cápsula cefálica, que después baja a una cadena ventral dorsal. Estos son preparados en la que por tinciones se pueden ver las glándulas. O sea, serían tres pares de glándulas en el cerebro, y después cada segmento del cuerpo del insecto tiene un par de ganglios unidos por nervios que van a formar la llamada cadena ganglionar ventral, que vendría a ser el sistema nervioso central de los insectos. Así como en mamíferos, nuestro sistema central, en vertebrados, digamos, nuestro sistema nervioso central está formado por el encéfalo, bueno, los bulbos raquídeos, todo eso, y la médula espinal, de donde salen los nervios raquídeos. En el caso de los insectos está formado por los ganglios cerebrales, los ganglios que están y la cadena ganglionar ventral, del cual parten los nervios sensoriales y sensitivos a todas partes del cuerpo del insecto. Bueno, este cuadro bueno, no me quedó otra que hacerlo, se ve poco, pero bueno, explica un poco cómo funciona, ¿no? El sistema nervioso central, que va a tener el cerebro o ganglios cerebrales. Yo les dije que eran tres pares: el protocerebro, el ortocerebro y el tritocerebro, que va a inervar distintos órganos, ¿no? Ojos, antenas, aparato digestivo. Después los ganglios, la cadena ganglionar ventral va a inervar lo que está cerca de él. O sea, cada ganglio va a inervar, por ejemplo, el ganglio que está en el tórax, los ganglios que están en el tórax, cada uno va a inervar el primero, segundo, tercer par de patas, y así. Bueno, así en generalidades. También tiene un sistema simpático vegetativo, porque hay funciones que no son conscientes, no hablando de conciencia en insectos, digamos, que no tienen que tomar decisiones de si caminar o no, de comer o no, sino que son propias del sistema visceral. O sea, todo el proceso digestivo, respiratorio y todo también está inervado por un sistema simpático vegetativo como nosotros. Y después están todos los órganos sensoriales, que yo más o menos se los he mencionado, o sea, mecánicos, que son el tacto, ¿no? Pelos, el tímpano, químicos, todo lo que es los sensorios de las antenas, olfativos, lumínicos, los ojos, etc. Bueno, no más, esto no es algo que importe saber demasiado, solamente que les quede claro que tienen un sistema nervioso complejo, porque para hacer funcionar un animal, tanto su movilidad como su digestión, como su excreción, su reproducción, necesita un sistema nervioso complejo y ser capaz de relacionarse con el ambiente en que vive a través de órganos sensoriales. O sea, eso está bien completito. ¿Y cómo está formado? Bueno, vamos a empezar por la fácil, que es la de la derecha.
Bueno, esto es directamente un dibujo que está representado desde arriba el sistema nervioso, ¿no? Primero, los tres ganglios cerebrales, el protocerebro, deutocerebro y tritocerebro, el ganglio eh, subesofágico y después la cadena ganglionar ventral. De cada uno salen los nervios que van a inervar los distintos órganos. Acá está señalado en celeste el sistema nervioso central, en verde el sistema nervioso periférico. ¿Qué es el sistema nervioso periférico? Bueno, son los nervios que van a mover las patas, que van a mover las alas, y el sistema en negro, el sistema nervioso visceral, que lo vamos a ver más en el práctico de muda, que es el que regula las funciones fisiológicas, que no quiero usar la palabra consciente, pero digamos, las cosas automáticas del funcionamiento. Bueno, y este dibujo tétrico, siempre digo yo, en realidad es un corte a longitudinal de la cabeza de un insecto y del protórax. O sea, como que vemos como si hubiera un corte a lo largo, pero solo de la cabeza y del protórax, el primer segmento del tórax. En la cabeza, acá vemos los tres ganglios cerebrales. Acá esto que está punteado es el aparato digestivo, ¿no? Que sale de la boca y se va hacia el interior, sigue en el cuerpo. ¿Qué pasa acá? En la cápsula cefálica, los ganglios cefálicos están en la cabeza, inervando antenas, ojos y todo eso. Al pasar al protórax, digamos que un conjunto de nervios va hacia un lado del intestino anterior y el otro hacia el otro lado y pasa en ventral. Entonces tenemos un ganglio subesofágico, o sea, debajo del el esófago o tubo digestivo. Bueno, y ahí va a inervar todo, las maxilas, las piezas bucales, todos vieron cómo se mueve. Y después, bueno, el ganglio protoráxico, el ganglio mesotoráxico y así hasta el final. Cada ganglio va a inervar lo que está ahí. Bueno, después hay cositas acá que vamos a ver la clase que viene o en dos clases, que sería del sistema nervioso eh, visceral, como los cuerpos salados y cardíacos. Bueno, eso lo vamos a ver después porque tiene que ver con la muda. Tiene que ver con la muda. Bueno, ahora vamos a ir yendo como para ver un poco impulso nervioso. Entonces, este sistema nervioso está formado por células nerviosas, o sea, neuronas. La neurona, recordemos que está formada por un cuerpo que tiene esta forma media estrellada para aumentar la superficie de acción. Estas ramificaciones en el comienzo de la neurona, llamadas dendritas. Después tiene una prolongación muy larga que denominamos axón, que se ramifica en su extremo terminal en botones axónicos, botones terminales, etc. ¿Por qué tiene esta forma? Porque es una forma de aumentar la superficie específica. ¿Pero la superficie específica de qué? De la membrana de la célula, que es el principal detector es el principal, digamos, parte de la célula que nos va a permitir transmitir todo impulso nervioso, es la membrana. Entonces, cuando más membrana haya, mayor capacidad de recolectar estímulos tiene. Por eso es que tiene esta forma la neurona. Bueno, tiene un núcleo la célula, un soma, que es el cuerpo de la zona. Este llamado cono axónico va a ser importante en tratar de explicar el funcionamiento. Bueno, pero esa no está sola, esa neurona, ¿no? Una neurona, en general, los somas o el cuerpo celular se encuentran en el ganglio. Y los axones, los paquetes de axones son los que forman los nervios, digamos, las cadenas. Ay, disculpe, se me está yendo la voz. Bueno, pero una neurona, no, ya sabrán que no se conecta directamente con otra neurona, sino tenemos, bueno, esta neurona acá, el axón, y la terminación, los botones terminales del axón se van a conectar con las dendritas de la neurona siguiente y así, ¿no? Pero no es una unión física, sino es a través de
de un espacio químico en que se van a liberar moléculas que van a generar reacciones en la siguiente neurona, como vamos a ver ahora. Bueno, esta es una típica neurona de vertebrado, que no es la que tienen los invertebrados. La neurona de los vertebrados tiene estas vainas de mielina que están en amarillo, que son como una sustancia grasa aislante que envuelven a los axones y a los nervios, separadas por zonas sin vainas de mielina, que son los llamados nódulos o nodos de Rambier. Acá en estos nodos está expuesta la membrana de la neurona. Bueno, acá, bueno, esto está representado en un ser humano, digamos. El sistema nervioso central, en este caso la médula espinal, el centro de la médula espinal tiene en gran parte formada por cuerpos neuronales y los axones son los que conforman los nervios que van a conectar, por ejemplo, porque todo está conectado con el sistema nervioso, un músculo, en este caso particular, que va a detectar un estímulo externo, en este caso un martillazo que tiene en la rodilla para determinar el reflejo. Entonces, la neurona sensitiva que detecta ese estímulo externo va a transmitir, en este caso, a los cuerpos neuronales que están en la médula para que se procese una respuesta que será transmitido por una neurona motora para bueno, mover la pierna. ¿Mm? Bueno, ustedes piensen que este caso típico se da en absolutamente todas las funciones del organismo. O sea, hay una recopilación de información por un órgano sensorial y una neurona sensitiva, un procesamiento de la información y un efecto, una respuesta, mejor dicho, del hecho en forma de acción. Bueno, eso es en cuanto a morfología interna. Acá yo les dejé este esquema, que es muy esquemático, y se los dejé con nombre, con número cada uno, para que les quede claro. Me pareció más claro que el de la abeja, para que le quede bien claro cómo es la cosa, ¿no? Acá tenemos el sistema nervioso, primero los ganglios cerebrales, acá están medio en verdecito, y la cadena ganglionar ventral. En verde más profundo está el aparato digestivo. En rojo el vaso que genera la circulación de la hemolinfa. La glándula salival. En amarillo esto no hablé porque no importa mucho al control, pero en amarillo son los llamados tubos de Malpighi. Los tubos de Malpighi, acá en 20 dice, sí, en amarillo, los tubos de Malpighi, ¿qué son? Es el órgano excretor de los insectos. Son unas especies de tubos ciegos que van nadando en el interior de la cavidad general del cuerpo y recolectando desechos metabólicos, generalmente nitrogenados, o sea, el trabajo que en nuestro cuerpo harían los riñones. Una vez que estos tubos ciegos recolectan esas moléculas de la cavidad general del cuerpo, directamente la vuelcan en el intestino posterior y se elimina con las heces, digamos, con los excrementos. Pero bueno, eso no, simplemente para saber que también tiene su sistema reproductor. Bueno, y esto supongo que será si perdón, el sistema excretor. Y el marroncito acá está el sistema reproductivo. Esto es para que tengan si dudan de en qué lugar eh, tiene, está cada órgano. De acá, entonces, repito, lo que no está acá, estoy pensando, es el sistema respiratorio. Ojo. Porque si hacemos un resumen de las cosas que nos importan para el control, decimos, bueno, el sistema nervioso, que ahora lo vamos a ver, el sistema digestivo, que los que actúan por ingestión actúan a nivel del intestino medio, y bueno, los que actúan por asfixia, por taponamiento de los espiráculos, van en el sistema traqueal. Ah, no, acá son más referencias a ese mismo
Sí, a ese mismo gráfico. Eso quería dejárselos. Bueno, ¿alguna duda de esto? ¿Están ahí? Yo hay algo que no llegué a notar bien. El axón estaba rodeado por las vainas de mielina que estaban separadas por nódulos. O sea, en el caso de vertebrados, el axón está recubierto por vainas de mielina que es de naturaleza grasa, pero es una vaina discontinua, discontinua, o sea, como ven acá, va de acá a acá y después acá se corta. La parte que se corta, en la parte que se corta, la membrana plasmática de la neurona está expuesta, o sea, es microscópico, ¿no? Pero bueno, de acá a acá esa membrana está expuesta. Eso es importante por ahora, como vamos a ver, impulso nervioso. Esa zona en la que la membrana plasmática de la neurona está expuesta entre dos vainas de mielina se llama nódulo de Ranvier, que en realidad no es un nódulo, en realidad está mal traducido, es un nodo, o sea, es un punto que va a haber una reacción. No es que te imaginas que un nódulo así tipo un tumor, no, es un espacio entre dos zonas de vaina de mielina que la membrana plasmática está expuesta, que no está protegida por esa vaina. No sé si ahora quedó más claro. Sí, sí, perfecto. Gracias. Bien. Sí, eso es importante porque tiene que ver un poco el funcionamiento. Igual esto es para vertebrados, ¿eh? Los insectos no tienen vaina de mielina, pero igual tienen unas neuronas muy cortitas, porque no son chiquitas. Bien, entonces ahora vamos a ver para terminar un poco cómo es el tema de la transmisión del impulso. Voy a hacer algo para controlar mejor la presentación. Bueno, ahora bien, ahora vamos a hablar un poquito de transmisión de impulso nervioso. Esto se ve, creo, desde la escuela secundaria, pero bueno, con distintos grados de profundidad. También si agarran un libro de medicina, bueno, va a estar mucho más complejo. Nosotros, vuelvo a repetir, vamos a tratarlo en función de simplemente que ustedes puedan entender a posteriori el efecto de los distintos tipos de insecticidas nerviosos que actúan sobre estos procesos. Entonces, hay cosas, vamos a tratar de dar una idea general de cómo es el proceso para que se entienda. ¿Dónde estoy? Bien. Bueno, impulso nervioso. ¿Qué es el impulso nervioso? Bueno, es la forma en que se va a comunicar el sistema nervioso para dar información del exterior o del interior, cuando se trata de un proceso interno, hacia el sistema nervioso central para tomar una decisión de lo que hacer, en definitiva. ¿Y cómo lo hace? Bueno, con un mensaje electroquímico, de neurona a neurona, que va a recorrer la membrana celular y transferir a otra célula, como vimos, que puede ser una neurona o puede ser una célula muscular, en el caso de que vimos lo del arco reflejo, como que el martillito en la rodilla genera una tensión, o puede ser una glándula, porque puede ser que el sistema nervioso decida que es necesario secretar, por ejemplo, enzimas digestivas. Y este mensaje electroquímico se da exclusivamente por las propiedades que tiene la membrana plasmática de cualquier célula. Igual, nosotros acá tenemos en esta animación un ejemplo de cómo se transmite el impulso. O sea, hay un impulso que es transmitido, en este caso va de una neurona motora que indica la necesidad de contraer un músculo, que vendría a ser los rojitos que están acá. Entonces, ese mensaje que va por la membrana plasmática es transmitido a la membrana de las células musculares y produce ese efecto. Ahora, ¿cómo es, digamos, el idioma de la transmisión del impulso nervioso? Es la frecuencia de que la frecuencia por segundo en que se producen
es este pasaje de impulsos que se están produciendo así. O sea, es lo único que tenemos para que sirva de idioma. Ese impulso, que ahora vamos a ver de qué trata, ¿pasa o no pasa? Pasa una vez, pasa 2 veces por segundo, pasa 1000 veces por segundo. Es lo que el sistema nervioso central o el ganglio o lo que sea va a interpretar para saber lo que hay que hacer. Por ejemplo, como se explica acá, tenemos un ejemplo, que es un pedazo de piel siendo apretado por un dedo. Entonces, es una presión que se ejerce sobre la epidermis de la piel. Entonces, ¿cómo se va a enterar el sistema nervioso de si estamos apretando mucho o poco, por ejemplo? Entonces, en el de arriba dice tacto suave, lo que está pasando es que está tomado digamos, el estímulo, que es el dedo apretado, por la neurona 1. Y bueno, se van a producir, ahora vamos a ver de qué manera, estos 3 impulsos, ¿no? Y se activó solo la neurona 1. Si aprieto un poquito más fuerte, se van a producir más impulsos, potenciales de acción, que ahora vamos a ver de qué trata, y es lo que va a entender el centro de procesamiento de que están apretando más fuerte. O puedo apretar muchísimo, y ahí no solo la neurona 1 se le va a generar mayor cantidad, una frecuencia mayor de impulsos, sino que además va a estar afectada la neurona 2, que va a empezar a recibir mayor cantidad de impulsos. Este es el lenguaje por el cual el centro procesador va a entender que, pucha, están apretando mucho. O sea, por la frecuencia de los impulsos y por la cantidad de órganos sensoriales o neuronas sensoriales que están afectadas. ¿Esto por qué es importante? Porque la mayor cantidad de productos que actúan en el sistema nervioso lo que van a alterar es este lenguaje. Lo que van a alterar es la frecuencia de los impulsos transmitidos y van a generar una gran confusión en el sistema nervioso central. Ahora, los mecanismos por los cuales va a alterar esa frecuencia son variables y cada tipo de producto actúa en forma distinta. Si recordamos un poco cómo está formada una membrana plasmática de cualquier célula, recordarán, supongo que ya lo vieron en bioquímica por ahí, está formada por una membrana fosfolipídica con fosfatos y lípidos que sirven para contener el citoplasma celular, que sería lo que está acá en naranjadito, ¿no? Y del exterior, que sería lo que está en celestito. Obviamente existe fluidos que están en el interior de la célula, en el citoplasma, y fluidos que están en líquidos extracelulares. Ahora, la forma de comunicación del interior con el exterior de la célula son a través de canales. Canales, entre comillas, en general son estructuras proteicas que por el cambio de sus estructuras espaciales permiten o no el pasaje de cosas, ¿verdad? Para decirlo en forma rápida. ¿Qué cosas nos van a importar de estos canales, entre comillas, como digo yo? Bueno, hay algunos directamente que denominamos canales de fuga o escape, que son simplemente canales abiertos que van a permitir el paso de moléculas, sobre todo de iones, de un lado a otro de la membrana. Y obviamente esto va a ser, esa salida o entrada va a ser en función de gradientes de concentración o gradientes eléctricos. O sea, va a ir iones de un lado que está más concentrado a otro menos concentrado o según las cargas. Pero hay otros canales que no, que están, vamos a empezar por acá, regulados por voltaje. ¿Qué significa? Que la apertura o cierre de esa estructura espacial proteínica que forma el canal va a depender de la carga que tenga la membrana a su lado, ¿no? Entonces, cambios en las cargas que la membrana al lado del canal van a generar su apertura o su cierre, ¿no? También tenemos canales relacionados con ligandos, se llama, o moléculas, digamos. Esta es también otra estructura proteínica que cómo va a reaccionar. Cuando llega otra molécula que llamamos en forma general ligando, pues una molécula,
toca el canal, esta estructura cambia y se abre o no y deja pasar el ion, en este caso al interior o al exterior, lo que sea. Y el otro tipo de canal que vamos a tener son los relacionados con la proteína G. Esto, bueno, está mucho más complejo, solamente ¿qué concepto tienen que tener de este canal? Bueno, que son receptores, no directamente canales, sino receptores que van a recibir un estímulo de una molécula química, y no es que acá se va a abrir el canal, sino que va a haber una reacción con una proteína que está debajo, la que se llama proteína G, perdón, me fui, y esta proteína va a desencadenar una serie de reacciones que van a actuar sobre otros procesos y van a generar la apertura de canales. O pueden desencadenar cosas en el interior de la célula, eso va a depender. O sea, tenemos estos 4 tipos de canales, regulados por el voltaje, canales de fuga o escape, canales relacionados a ligandos, o sea, a moléculas que se adhieran a él, o receptores que van a recibir una molécula y van a generar en el citoplasma de la célula distintas reacciones, entre ellas puede ser la apertura de algunos canales. Bueno, entonces, iones pasivos son de fuga o escape, que son los que andan solos, activos regulados por voltaje o químicos ligando, o el receptor de la señal que va a actuar sobre cosas. Tiene esto demasiadas cosas, no nos vamos a ver, las proteínas alfa, beta, todo eso. Bien, ¿qué pasa con esto? Entonces nosotros tenemos digamos que cada célula no está neutro su exterior con su interior de la célula. Va a haber una serie de iones en cada lado en el interior de la célula y en los líquidos extracelulares. Entonces esto es lo que sería una célula en reposo. Tenemos, bueno, acá tenemos los canales pasivos de fuga o escape. Acá tenemos, recuerden, la famosa bomba sodio-potasio, o sea, estos son pasivos, se produce un intercambio de iones simplemente por diferencia de concentración o de potencial. Y tenemos la bomba sodio-potasio, que lo que hace es cambiar iones, que ahora lo vamos a ver, con un gasto energético, que es el pasaje de ATP a ADP. Entonces, en una célula en reposo, una neurona en reposo, pasa lo siguiente, que en el interior de la célula hay una gran cantidad de aniones con carga negativa, que son todos estos rojitos que están acá. ¿Qué son estos aniones grandes? Son proteínas, son moléculas muy grandes con carga negativa. También podemos tener iones fosfato, también podemos tener ADN con carga negativa, o sea, tenemos gran cantidad de moléculas con carga negativa en el interior de la célula. Y también tenemos estos triangulitos que están acá, son iones positivos de potasio. Tenemos acá también un cloro, pero bueno. Esto define que haya una gran cantidad de cargas negativas en el interior de la célula, más allá de que tenemos mucho potasio, pero la carga de las macromoléculas negativas pesa más. Y en el exterior de la célula tenemos, en la célula en reposo, digamos, una gran cantidad de iones sodio, que son los verdecitos que están acá, que son cationes de carga positiva, muchos. También tenemos aniones de cloro, que los ponemos porque son importantes para lo que vamos a ver, pero no tienen una gran carga. Entonces lo que va a pasar es lo siguiente. Primero, a través de los canales de escape o de fuga, vamos a tener una salida de iones potasio, porque acá hay una gran concentración de iones potasio y acá hay menos. Miren, acá hay 2 triangulitos nomás y acá hay un montón de triangulitos. Entonces, los iones potasio, por gradiente de concentración, van a tener que escapar. Pero ¿qué pasa? En el exterior las cargas son más bien positivas por la gran cantidad de iones sodio que hay. Entonces va a salir el ion potasio hasta el momento en que el gradiente de concentración sea anulado por el gradiente de carga, porque el potasio es un ion positivo, entonces va a salir porque voy hacia menor concentración. Pero acá hay tanta carga positiva que llega un momento que no voy a salir más porque me va a traer más la carga negativa que está en el interior de la célula.
Entonces, por eso dice, y esto pasa con todos los iones, por eso acá dice, el equilibrio de cada ion se da cuando el gradiente eléctrico contrarresta el gradiente de concentración. Bueno, más la bomba, todo hace que en la célula o neurona en reposo esté en esta condición, que sea más negativo el interior y más positivo el exterior. Eso genera una diferencia de potencial. Si uno mide en un electrodo la carga del interior y la carga del exterior, da una diferencia de potencial en reposo que es de menos 70 milivoltios. Este es el mismo dibujo de la célula en reposo, en el que acá están representados los iones potasio en rojo, los aniones en verde, algún cloruro en amarillo, los canales de fuga están abiertos, en el exterior la mayor cantidad de iones de sodio, igual acá les anoté, por ejemplo, iones de sodio hay más en el exterior, iones potasio hay más en el interior, iones no difusibles en el interior, o sea, todos estos aniones proteicos no pueden atravesar la membrana, porque son muy grandes. Iones cloro hay más en el exterior. Bueno, en reposo, ¿qué otra cosa vemos acá? Vemos que están, bueno, los canales de fuga, escape o como quieran llamar. Está la bomba sodio-potasio que mantiene esa diferencia. Y vemos que acá hay dos canales que están cerrados en este momento, que son el canal de sodio regulado por voltaje. Recordemos que hay algunos regulados por voltaje y los canales de potasio regulados por voltaje. En este momento, entonces, hay una diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la membrana de menos 70 voltios. Entonces, si graficamos esa diferencia de potencial entre el exterior y el interior, nosotros estaríamos ubicados acá. Esto por ahora no le den bolilla, esto es cuando hay una reacción, ahora lo vamos a ver. Digamos, esto cuando la célula está en reposo, estamos acá, menos 70. Entonces, ¿qué pasa cuando llega el estímulo? Cuando ese martillito le golpeó la rodilla al dibujito ese que teníamos. Bueno, se encadena una reacción que va a tener que comunicar el hecho al órgano, al ganglio o lo que sea, que tiene que procesar esa información. Entonces acá vamos a tener las siguientes partes, que bueno, hay dos que es medio el huevo y la gallina, lo voy a explicar un poquito el tema de la sinapsis acá y acá, ¿no? Tenemos digamos, este sería un botón axónico que viene, digamos, de la neurona sensorial, que le tiene que comunicar a las dendritas de esta neurona que, bueno, este es el revés, es la respuesta. Bueno, digamos que esta neurona viene del centro procesador que le tiene que decir al músculo que se tiene que contraer. Entonces, este sería el botón axónico, el botón del axón terminal de una neurona anterior, que tiene que pasar la información a las dendritas de la neurona que tienen que dar la orden de que se contraiga el músculo. Entonces, esta es un punto de partida, ¿no? Sería la entrada. ¿Cómo entra esa información a esta neurona? ¿Cómo entra? Bueno, por señales de receptores ligandos o proteína G. Básicamente, ¿qué es? Que una molécula liberada por esta terminación se adhiere a un receptor o un canal de la membrana de las dendritas y del cuerpo somático. Entonces, bueno, va a recibir muchas señales, y en el cuerpo de la neurona se van a tener que integrar. ¿Qué significa integrar? Y en relación a la cantidad de información que reciba de la neurona anterior, va a tener que decidir si se contrae o no el músculo. ¿Y cómo toma esa decisión? Bueno, hace acá, una vez que los receptores son excitados, se va a producir la apertura de canales. En función de la decisión van a entrar iones positivos o iones negativos a través de toda esta membrana de las dendritas y del cuerpo celular. Y en el citoplasma, en el cuerpo de la neurona, se va a producir esa acumulación de iones. Me estoy adelantando demasiado. Un cachito. Según la cantidad de concentración de iones que se produzca
en el comienzo del axón se va a inducir o no el impulso nervioso. Estoy escupiendo todo de uno. Vamos a empezar por el principio. Acá tenemos, estos serían los botones axonales que vienen de la neurona que, como dije, viene del procesador que dice, bueno, el músculo tiene que contraerse. Entonces, ¿qué pasa? Estas son sinapsis, entonces van a liberar un ligando o un llamado un ligando. Acá si estamos en neurona ya podemos hablar de neurotransmisor, que se van a adherir o a canales relacionados con ligando o a receptores de proteína G. ¿Y qué es lo que se va a producir? Bueno, la apertura de canales iónicos. Entonces, si lo que voy a buscar va a ser, ¿cómo es? Contraer el músculo, significa que lo que va a haber es una respuesta firme. Tiene que dar a la orden, tiene que contraer el músculo. Entonces, van a entrar iones positivos. Si ustedes recuerdan cuando comencé, yo dije que en el interior de la célula, en reposo, la carga era negativa, estaba a menos 70 milivoltios. Entonces, si comienzan a abrirse canales de forma que entre una gran cantidad de iones positivos, lo que va a pasar es que el citoplasma de la neurona va a cambiar la polaridad. Ya no va a ser negativa, sino va a ir pasando a ser positiva. Y eso es lo que se conoce como una despolarización de la membrana. Entonces, y esto es, voy a volver atrás acá. O sea, acá tenemos menos 70, comienzan a abrirse los canales iónicos y empiezan a entrar iones positivos, entonces la diferencia de potencial con respecto al interior y al exterior cambia y se va a acercar a cero. Va cambiando la polaridad y el interior se va a comenzar haciendo positivo. Entonces, ¿cómo va a decidir la neurona si tiene que contraer el músculo o no? Bueno, tiene que integrar la cantidad de iones que están entrando. Cuando esa cantidad de iones despolariza la membrana de manera de llegar a los menos 50 en el cono axonal, o sea, acá se va a empezar a llenar de cationes y va a llegar acá al cono axonal una despolarización de la membrana, se va a hacer menos negativa y más positiva. Cuando llega a menos 50 milivoltios o menos 55, se va a desencadenar la transmisión del impulso nervioso por el axón. Y ahora vamos a ver esto, o sea, acá se va a producir la transmisión del impulso hasta llegar a la contracción del músculo. Bueno, esto es si entran iones positivos. Por eso acá, esto celeste, esto azul que está acá, es el cambio de potencial. O sea, se está haciendo más positivo el interior de la célula. Pero puede pasar que no entren iones positivos, que la decisión del órgano procesador es que no haya una acción. Entonces lo que va a suceder es que los iones que van a entrar van a ser negativos, o sea, van a generarse, mejor dicho, ligandos que le den orden a los canales que actúen, que entren iones negativos. Y en este caso, el cuerpo del citoplasma de la neurona lo que va a hacer es hiperpolarizarse, o sea, volverse más negativa que la célula en reposo. Y en ese caso lo que va a pasar es que no va a haber ninguna acción, porque para que exista acción o potencial de acción, la diferencia de potencial tiene que ser de menos 50-55 milivoltios. Entonces, no va a pasar nada. Por eso se habla que el centro procesador puede originar o respuestas excitatorias, o sea, decirle a la neurona que haga algo, y en ese caso va a despolarizarse, o el centro procesador puede decir que no haya que hacer nada, entonces, o a dejar de hacer lo que se estaba haciendo, entonces se liberarán ligandos que actúen sobre canales que hagan entrar iones negativos y no va a pasar nada.
se va a hiperpolarizar la membrana, se va a hacer más negativa y no pasa nada. Por eso pueden encontrar en los libros que cuando los ligandos generen, hagan entrar iones positivos, se dice, se habla de PEPs, que son procesos excitatorios postsinápticos, o cuando la membrana se despolariza, o PIPs, cuando los procesos son inhibitorios, cuando entran iones negativos. Ahora ya estamos en lo que se llama potencial de acción. Potencial de acción es cuando estamos en menos 70, acá dijimos que estaba la célula en reposo. Acá lo que está pasando entre menos 70 y menos 55 es que están entrando iones positivos por la membrana de las dendritas y del cuerpo de la neurona en función de lo que le está ordenando la neurona anterior. Acá pueden pasar dos cosas. Puede pasar de que sigan entrando cationes o que no sigan entrando cationes, que entren un poquito, pero no lleguen a los menos 55 y después bajen. Eso se llama inicio fallido, porque al no llegar a los menos 55 no se produce la despolarización en el cono axónico. Si llega a 55, ahí se comienza a producir la despolarización. ¿Qué es lo que pasa? Vuelvo atrás. El potencial de acción, ¿qué es? Es cuando llega a menos, en el cono axónico a menos 55 milivoltios, lo que va a pasar es que se van a abrir los canales de sodio regulados por voltaje. Y entonces, al abrirse los canales de sodio, va a entrar sodio al interior del citoplasma de la neurona, en este caso a nivel del axón. Al entrar los iones de sodio al interior, se va a despolarizar, o sea, más todavía, va a convertirse en más positivo. Voy a la siguiente diapositiva, se va a hacer más positivo el interior. ¿Hasta cuándo se va a producir esto? Hasta que se llegue a los a los más 35 milivoltios, más 40 según algunos. Cuando se llegue a ese nivel, se van a cerrar los canales de sodio y va a dejar de entrar sodio. O sea que no se va a hacer más positivo el interior debido al sodio. Y se van a abrir los canales de potasio. Va a salir el potasio, que dijimos que tiende a salir. Entonces, como están cerrados los canales de sodio y el potasio está saliendo, el interior de la célula se comienza a hacer negativo de nuevo, porque no entran más iones positivos y están saliendo los que hay. Vuelvo al gráfico. Entonces, al abrirse los canales de potasio, comienza a repolarizarse, o sea, al volverse negativo el interior de la célula. Y se va haciendo más negativo hasta que se hiperpolariza, se va haciendo muy negativo y luego vuelve al estado de reposo. Y esto es muy importante porque para que vuelva a iniciarse otro impulso nervioso, la membrana tiene que estar en reposo. ¿Recuerdan el grafiquito del dedo apretando la piel? La célula necesita saber la frecuencia del impulso para entender el mensaje. Entonces, necesariamente tengo que volver al estado de reposo para que llegue el siguiente potencial de acción. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Esto pasa, digamos, a nivel del cono axónico que está acá, y lo que va a pasar para que se transmita, para que se propague este potencial de acción, es que una vez que se cerró el canal de sodio, como está acá abajo, y se abrió el de potasio, lo que va a pasar es que el siguiente canal de sodio que esté acá va a reaccionar a la despolarización que hubo en esta membrana y se va a abrir. Y va a repetir el proceso, o sea, va a abrir ese canal de sodio más acá, va a entrar cationes de sodio adentro, va a subir el potencial de acción, va a abrirse los canales de potasio, va a bajar, eso va a accionar sobre el siguiente canal de sodio y así se va propagando esa señal a lo largo de la membrana del axón.
Bueno, eso. Bueno, estos son los dos mecanismos, es el mismo dibujo prácticamente, de los dos tipos de neurona que existe. Como les dije, la neurona de los insectos que no tiene vaina de mielina, lo que se va a producir es eso. O sea, cuando se abren los canales de sodio, se va a despolarizar de la membrana, se va a despolarizar la membrana, o sea, se hace más positiva. Esto va a generar que el siguiente canal de sodio se abra, este se va cerrando, se abren los de potasio, y así va saltando a lo largo de la membrana el potencial de acción. En el caso de vertebrados, que como decíamos en la presentación anterior, tienen las vainas de mielina, solamente donde está el nodo de Ranvier está la membrana expuesta, por esto era importante esto. Entonces, esa apertura de los canales de sodio y potasio se produce solo en los nodos de Ranvier, porque los demás están aislados por la vaina de mielina, están aislados la parte externa, porque la parte interna, el citoplasma, es un continuo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de este sistema? Que el potencial de acción va pasando de asaltos y aumenta la velocidad de transmisión. O sea, no es que tiene que ir canal por canal en todos los, a lo largo de toda la acción, sino que va saltando el potencial de acción de nodo a nodo hasta llegar a la terminación axónica. Y eso es importante en animales grandes. Nosotros tenemos nervios grandes con axones muy largos para que la reacción y la transmisión del potencial de acción sea rápida. En el caso de los invertebrados o los insectos, como son neuronas muy cortitas, les alcanza sin necesidad de que haya nodos de Ranvier ni nada, no los tiene. Pero el funcionamiento es el mismo, o sea, apertura de canales de sodio, cierre de canales de sodio, apertura de potasio, despolarización, polarización, volver al potencial de reposo, y así se va propagando a lo largo de la membrana del axón. Bueno, a todo esto, ya dije que está esta famosa bomba sodio-potasio, claro, con todas estas aperturas, cierres, a través de canales regulados por voltaje, canales de fuga, lo que se produce es una descompensación entre los iones de cada lado, porque si no, cada vez que se abre un canal de sodio, se va a llenar el interior de la célula de sodio. Entonces, para eso está la bomba de sodio-potasio, que es una proteína, que ustedes habrán visto ya en alguna materia, que lo que hace es, con gasto energético, sacar 3 moléculas de sodio del interior de la célula a cambio de 2 moléculas de potasio que vuelven a entrar. Y con esto lo que se produce es recuperar la concentración iónica del potencial de reposo para que se pueda volver a producir otro potencial de acción. Cuando se llega a los botones del axón, a los botones terminales, acá se va a estar transmitiendo el potencial de acción, o sea, acá se va a estar propagando todas las aperturas y cierres de los canales de sodio, desde el cono axónico hasta llegar a estos botones. Entonces, lo que va a pasar acá es que se van a abrir unos canales iónicos regulados por voltaje para el calcio, que está obviamente en los líquidos extracelulares. El calcio va a entrar en la célula cuando llegue el potencial de acción y se va a combinar con proteínas que están limitando unas vesículas que se encuentran en la terminal del axón. Estas vesículas son las que tienen los ligandos, los neurotransmisores, las moléculas que van a actuar sobre los receptores de la siguiente neurona. Cuando se adhiere el calcio a esta membrana, van a generar una catarata de reacciones en las proteínas de esta membrana que van a provocar la exocitosis de esas moléculas. Exocitosis, que es la salida de la célula. Que se van a volcar esas moléculas al espacio sináptico. Y al estar volcadas en el espacio sináptico, según el mensaje que se transmita, o se van a adherir los ligandos a los canales iónicos regulados por ligandos o a los receptores regulados por proteína G, y van a hacer lo que haya que hacer, abrir los iones, ya sea si es excitatorio, porque yo lo que busco es
contraer el músculo serán procesos neurotransmisores excitatorios que van a reiniciar el potencial de acción en la membrana de la siguiente célula. Si son aniones inhibitorios, se va a cortar ahí la cosa y no va a seguir el proceso. Y acá volvemos a lo mismo, o sea, la sinapsis que pasó al principio se vuelve a repetir en el pasaje de la siguiente neurona, ¿no? Si el mensaje es excitatorio, o sea, contraer un músculo, se va a producir la entrada de cationes positivos para cuando el citoplasma de la neurona se despolarice lo suficiente para desencadenar el potencial de acción en el cono axónico, se continuará con el potencial de acción. Y si no, queda ahí. Nada. Bueno, esto sería una animación, digamos, del sentido que es unidireccional del impulso nervioso. Observen acá cómo va cambiando la polaridad de la membrana. O sea, primero es negativa y cuando llega el impulso se hace positiva. Al hacerse positiva se liberan los neurotransmisores o ligandos por la acción de los iones calcio que entran por canales regulados por voltaje. Se produce la salida de los ligandos a neurotransmisores que van a reaccionar con los canales iónicos o receptores en la membrana postsináptica o ya en el músculo si ya es hora de que ya se contraiga. ¿Qué va a pasar con el neurotransmisor? Bueno, vuelvo a repetir lo que dije al principio en la diapositiva que estaba el dedo apretando la piel. Acá el problema es que yo necesito que este neurotransmisor desaparezca para ver si viene otro potencial de acción, si viene otro impulso. Entonces, para eso el neurotransmisor tiene que desaparecer, porque recordemos que el principal lenguaje de todo esto es la frecuencia. Entonces, tiene que estar así todo liberado enseguida por si viene más impulsos que me digan que el dedo está apretando mucho. Entonces, ese neurotransmisor tiene que desaparecer. Puede desaparecer por 3 razones. Por recaptación, vuelve a llenar las vesículas de la neurona presináptica. Puede degradarse por una enzima, ¿no? O puede difundirse hacia capilares sanguíneos que estén por ahí, pero en definitiva tiene que desaparecer. Bueno, y obviamente en el líquido extracelular siempre van a estar los iones de calcio, los iones de cloro, los iones de sodio. Vuelvo a repetir, si el impulso es excitatorio, van a entrar iones de sodio, depende del neurotransmisor también. O si es inhibitorio, iones calcio negativo que van a cortar el potencial de acción. Bien. Entonces, ¿qué? A ver qué dice acá. Bueno, neurotransmisores. Profe, Sí. disculpe, ¿puede repetir la última frase? Que dijiste excitatorio. Sí, la decisión, digamos, del centro coordinador es cortar, no, seguir con el impulso, o sea, tomar una acción, se van a entrar, o sea, que la respuesta es excitatoria, o sea, tengo que excitar, tengo que hacer contraer el músculo, tengo que sacar la mano del fuego, lo que sea, se van a abrir los receptores excitatorios que van a permitir el ingreso de iones positivos, porque el ion positivo es el que me va a permitir despolarizar de la membrana y que se reinicie el potencial de acción. Y voy a dar una acción. Si la decisión del órgano coordinador es no hacer nada más, los receptores que se van a abrir son los inhibitorios. Y en ese caso va a entrar iones cloro negativos que van a hiperpolarizar aún más la célula y no se va a producir el potencial de acción. Se terminó la acción, no hago nada. Entonces, neurotransmisores, bueno, yo hasta ahora no hablé de qué tipo de neurotransmisores existen. Existen pila.
pila de neurotransmisores según la función que se vaya a realizar. Dopamina, serotonina, acetilcolina, GABA, ácido glutámico. Hay una cantidad infinita de neurotransmisores que obviamente su liberación va a depender de lo que decida, lo que se decida hacer, lo que haya que hacer. Yo voy a dar dos ejemplos nomás que tienen que ver con insecticidas, por eso, que son uno, que es un neurotransmisor, que es un excitador sináptico. O sea, que va a transmitir un impulso excitatorio, va a generar una despolarización de la membrana. El más común y que habrán escuchado hablar en varias veces es la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor que cuando se libera al espacio, cuando las vesículas liberan acetilcolina al espacio sináptico, la acetilcolina se va a unir a receptores sinápticos de la siguiente neurona o a canales iónicos o a la que sea, y va a generar la apertura de canales que permitan la entrada de sodio positivo. Entonces, lo que va a pasar es que la neurona siguiente se va a despolarizar y va a generar un potencial de acción que vaya a hacer algo. Por ejemplo, contraer el músculo, sacar la mano del fuego o lo que sea. Pero los que no transmiten, los neurotransmisores, estamos hablando, que no transmiten o anulan la excitación son los inhibidores sinápticos. Por ejemplo, el GABA, que es el ácido gamma butírico, que lo que hace es, cuando las vesículas de la neurona presináptica liberan GABA al espacio sináptico, lo que va a pasar que el GABA se une a los receptores de la membrana postsináptica, pero lo que van a hacer es abrir los canales de cloro. Entonces, al abrir los canales de cloro, que es negativo, va a generar que la neurona postsináptica se haga más negativa, o sea, se hiperpolarice, o sea, se vuelva más negativa todavía y por lo tanto no se va a desencadenar ningún potencial de acción. ¿No? Va a quedar ahí la cosa. Entonces, por eso son inhibitorias. Bien, a ver. Esto hay que tomarlo con tranquilidad, analizar paso por paso. Y por eso la diapositiva que viene, que les voy a dar, indica cuál es el efecto de los insecticidas. No es que lo tenga que saber, pero por ahí les puede servir para interpretar mejor estos procesos. Ahora hay muchísimo más. Yo elegí 3 ejemplos de los insecticidas más viejos que hay para entender, cuando puedan entender mejor los procesos, cuál va a ser la consecuencia de la acción de estos insecticidas. Por ejemplo, organoclorados. Los organoclorados, dice, repito, esto lo verán ustedes en protección vegetal. Yo lo doy como ejemplo para tratar de entender el mecanismo. Los organoclorados, dice, interfieren en el flujo de iones sodio y potasio a través de las membranas de célula nerviosa. Prolongan la apertura de los canales de sodio y bloquean los receptores de GABA. Si vamos al caso, recuerden lo que dije al principio. Acá las decisiones que toma el sistema nervioso van a estar dadas por la frecuencia en que van llegando los impulsos nerviosos, que van llegando los potenciales de acción. Si se prolonga la apertura de los canales de sodio, voy a volver atrás un momento. Sí, acá dijimos que era cuando se abrían los canales de sodio, acá en menos 55, cuando se abrían los canales de sodio en el cono axónico y empezaba a generarse la propagación a través del axón. Si un químico lo que me hace es abrir, listo. Ay, ya estoy terminando, perdón, nunca hablé tanto. Lo que va a hacer es que esto se va a seguir despolarizando. Y entonces no voy a llegar nunca al periodo refractario que me va a permitir que llegue el siguiente potencial de acción para que el sistema nervioso entienda lo que está pasando. Ya termino igual, ¿eh? Perdón, se me hizo largo.
y bloquea los receptores, o sea que en principio ya se confunde el lenguaje porque yo no voy a tener libre, digamos, la membrana del axón para que venga otro potencial de acción y termine entendiendo si está apretando mucho o no el dedo. Y bloquea los receptores GABA, o sea que si viene algún estímulo inhibitorio no va a ser registrado por la célula postsináptica. Bueno, los más comunes, órganos fosforados y carbamatos, inhiben la acetilcolinesterasa que degrada la acetilcolina, ¿no? Eso es el caso más conocido. Entonces, si no se degrada la acetilcolina, no voy a tener liberado el espacio sináptico para que venga el nuevo impulso nervioso y otra vez va a estar confundida el mensaje. O en el caso de los piretroides, que lo que hacen es inhibir la tepeasa, o sea, la bomba de sodio-potasio. Y es lo mismo, se me está alterando el equilibrio iónico del interior y el exterior de la membrana. O bloquea los canales de calcio, de modo que no se va a liberar el calcio que va a permitir la exocitosis del neurotransmisor. Entonces, de nuevo, se va a afectar la frecuencia de transmisión del potencial de acción y el lenguaje de lo que queremos transmitir. Bueno, si no les quedó claro, acá yo les dejo, ya estaban en la presentación, son unos videos que están sencillos, más sencillos por ahí de lo que vi yo, pero con muchas animaciones y son muy cortitos también, que pueden verlos en YouTube. Las generalidades del sistema nervioso de los insectos, 3 minutos, el potencial de acción del axón, la sinapsis, cómo afecta a los insecticidas el control muscular, 2 minutos, y el ejemplo de la acetilcolina. Yo les recomiendo que los miren, si en el caos de esta última presentación no me supe explicar bien, que los miren y cualquier cosita me consulten. Con respecto a eso, el ejercicio que yo suelo dar en los exámenes es hacerlos investigar sobre algún insecticida novedoso para tratar de entender cuál es el efecto sobre el sistema nervioso. Pero eso veremos más adelante. Así que bueno, es la primera vez que llego a las 4. Así que bueno. ¿Dónde estoy?